Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 164. Nero contra Malric parte 1. La presencia de Malric se hizo más profunda. Una presión que distorsionó la luz y el aire, penetrándose en los huesos del mundo. El valle contuvo la respiración mientras el velo roto se retorcía, doblándose como hierro deformado por el calor y el odio. Nero se mantuvo firme en el centro, con los ojos encendidos por la determinación y los dedos curvados alrededor de su varita. Era como acero tenso, cada músculo tenso, listo para atacar. Malric lo enfrentó, sus ojos plateados brillaban con anticipación y una sonrisa cruel se dibujaba en sus labios. A su alrededor, los garras negras estaban en el borde del valle, con sus cuerpos tensos y los hombros temblando bajo una armadura oscura. No se habían recuperado del arrebato anterior de Malric, pero habían reanudado su formación por costumbre o por miedo. Detrás de sus máscaras, brillaban miradas huecas, fragmentos de obediencia que lentamente se reunían. Los cazadores de sombras se demoraron, abrazando la oscuridad, sus formas fantasmales, parpadeando en los bordes de la visión de Nero. El duelo se había convertido en teatro. Se habían convertido en testigos, un escenario maldito con dos actores. A Nerón se le encogió el pecho. Estaba rodeado, superado en número y en inferioridad numérica. No había escapatoria aparente. Pero su resolución ardía brillante, feroz e inquebrantable. Él lucharía. Desafiaría a Malric, sin importar el costo. La risa de Malric resonó por todo el valle, hueca y fría. Tan testarudo, tan desafiante, incluso frente a la desesperación. Su voz era baja, destilando desprecio. Me pregunto, ¿cuánto tardará ese fuego en apagarse? Sus dedos se curvaron y las sombras se enroscaron alrededor de su cuerpo, crepitando con magia maldita. El aire se hizo más frío, vibrando con poder mientras la oscuridad se retorcía a su alrededor, doblegándose a su voluntad. La voz del hechicero oscuro era baja y venenosa mientras levantaba la mano y decía: romper. El suelo se hizo añicos. Las sombras surgieron de la tierra. Se abalanzaron sobre Nerón, sinuosos y veloces, con la boca abierta y llena de brillantes colmillos de oscuridad. El cuerpo de Nero se movió por instinto mientras su varita cortaba el aire. Una barrera de luz plateada estalló ante él, brillando con energía infundida por el vacío. Las sombras golpearon el escudo, colisionando en ráfagas de sombra y plata mientras la oscuridad se derramaba a través de las grietas. La fuerza lo golpeó y su cuerpo se deslizó hacia atrás. La risa de Malric era burlona y hueca. El dolor le atravesó las costillas mientras sus pies se hundían en el suelo. Te resistes, pero es inútil. No se puede desafiar la desesperación. Sus ojos plateados brillaron con diversión. Te romperás. Igual que todos los demás. La varita de Nero cortó el aire. Sectum sempra. Hojas de magia invisible atravesaron el aire y cortaron las sombras. La forma de Malric parpadeó, deformándose mientras los hechizos lo golpeaban y la oscuridad se elevaba en espiral desde su cuerpo. Pero su sonrisa nunca vaciló. Las sombras absorbieron el ataque, disolviendo las espadas en humo. El cuerpo de Malric se estremeció, parpadeando en los bordes, sus ojos plateados brillaban con diversión. Patético. Levantó la mano y sus dedos se curvaron. Atravesar. El aire vibró y se onduló mientras la oscuridad se deformaba a su alrededor. Las sombras a su alrededor se retorcieron formando lanzas que giraban en espiral hacia Nero. Sus bordes brillaban con magia maldita. La varita de Nero se levantó de golpe. Otra barrera encajó en su lugar, firme, concentrada, reforzada con encantamientos en capas y un toque de vacío. La primera descarga impactó. La mitad de las lanzas se desviaron de su curso, repelidas por la presión de la barrera. El resto se derrumbó por el impacto, deshaciéndose en el aire en fragmentos sin forma y con su estructura maldita devorada por el toque del vacío. Las lanzas restantes se retorcieron en pleno vuelo, invirtiendo el ángulo y curvándose como serpientes que se enroscan detrás de su presa. La barrera se mantenía al frente, pero no era una cúpula. Las lanzas golpearon desde ambos lados. Auge. Polvo esparcido en el aire. La explosión lanzó a Nero hacia un lado. Rodó, haciendo rechinar sus botas sobre el terreno irregular, mientras se estabilizaba. Malric bajó la mirada, intrigado. Ah. Un fino hilo de sangre se deslizaba desde la comisura de su boca. Él sonrió. ¿Incluso bloqueaste eso? Bien. La sonrisa se amplió y ahora se hizo más nítida. Levantó ambos brazos. Entonces, ¿cómo manejarás esto? El cielo se oscureció. Cientos de lanzas brillantes se formaron en espiral encima y alrededor de Nerón.
Una formación que prometía no tener puntos ciegos. Se quedaron suspendidos en el aire por un segundo, antes de lanzarse hacia Nerón para ensartarlo. Nero respiró hondo y su mirada se agudizó. Su varita se movió. El tiempo no se detuvo, pero el mundo se ralentizó. Innumerables copos de nieve etéreos surgieron. Protegido Nivalis. Un anillo blanco giró hacia afuera desde Nerón en un movimiento lento y suspendido. Cada copo brillaba, reflejando la luz de la luna que no estaba allí. Flotaban como espíritus a su alrededor, sus caminos orbitando con silenciosa gracia. Las primeras lanzas de sombra se encontraron con la pared de nieve. Y se congeló. Uno tras otro, chocaron y se hicieron añicos. Las lanzas se fragmentaron en fragmentos vidriosos que cayeron sin causar daño en el suelo cubierto de escarcha. Lo que debería haber sido un estruendo atronador se convirtió en un silencio delicado y hermoso. La segunda volea se torció, intentando abrirse paso. Los copos de nieve se movieron. Más rápido de lo que se pensaba, giraron en arcos cristalinos, algunos formando elegantes escudos, otros fusionándose en astillas de hielo reflejado. El ataque se desintegró en el aire, atrapado en una jaula de belleza y muerte. Los ojos de Malric se abrieron de par en par y la incredulidad atravesó su compostura. Eso es, susurró. Es protego diabólica, dio un paso atrás y las sombras retrocedieron a sus pies. Pero no es fuego, es nieve. Su voz se volvió más aguda, conteniendo la respiración. ¿Modificaste el hechizo de Grindelwald? La última lanza se disolvió en una nube de niebla y luz fracturada. En el centro de todo se encontraba Nerón, intacto ante el ataque. Sus vestiduras se movieron apenas un poco con la fría brisa creada por él mismo. A su alrededor, los copos de nieve continuaban su órbita perfecta, serenos, sagrados. La expresión de Malric se fracturó en algo entre rabia y asombro. ¿Un niño se atreve a reescribir su obra? No, no lo aceptaré. No es posible. Levantó la mano, señalando. Cazadores. El cielo gritó. Los cazadores de sombras surgieron de los acantilados en una ola de oscuridad, convocados por la ira de Malric. Espectros envueltos en túnicas vaporosas y máscaras de ojos plateados se lanzaron como depredadores. Cientos. Y parecía que venían más. Rompe ese escudo. Rugió. El anillo de nieve se hizo más estrecho. Los cazadores cayeron sobre Nerón en una tormenta de gritos y sombras. La primera ola alcanzó el borde de Protego Nivalis y se congeló a mitad del ataque, con el cuerpo envuelto en una escarcha repentina. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtieron en estatuas de hielo, con los brazos extendidos y las espadas detenidas. La segunda ola torció sus formas, lanzándose en picado, desde arriba. Los copos de nieve respondieron. Ahora se movían más rápido, abriendo caminos en el aire. Algunos chocaron con los cazadores, transformándose en lanzas glaciales que los perforaron limpiamente, los espectros implosionaron en nubes de vapor oscuro y nieve. Vinieron más. Se arremolinaban alrededor de la cúpula, cientos, con garras cortando, túnicas azotando el espacio, sus gritos ahora audibles, distorsiones agudas que arañaban los oídos. Pero ninguno rompió la barrera. Nerón se quedó quieto. En el centro de la tormenta, no volvió a levantar la varita. No se movió. Él simplemente existía dentro del ojo de su hechizo, un santuario de hielo y nieve. Los copos de nieve se convirtieron en un ciclón. Algunos se astillaron en docenas de fragmentos, formando relucientes torbellinos que atravesaron a los cazadores que se acercaban como espadas a través de la seda. Otros crearon cúpulas espejadas, cuya red helada retorcía hechizos hacia atrás en una contracurva perfecta. Por cada cazador que caía, 3 más avanzaban. Bajo esta danza de sombra y hielo, la cúpula comenzó a mostrar signos de debilidad, por la gran cantidad de ataques. Malric observaba con los ojos encendidos. Los copos de nieve ralentizaron su órbita. El campo de batalla quedó en silencio por un momento. Malric, furioso, siseó. Lo romperé yo mismo. La voz de Malric se volvió muy aguda. Estás en mi dominio. Bajo mi maldición. ¿Y crees que puedes desafiarme? Sus ojos brillaron con malicia. Niña tonta. La oscuridad surgió una vez más mientras Malric gritaba. Romper. 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 El pecho de Nero se apretó y su respiración se entrecortó. Había completado recientemente el hechizo Protego Nivalis. Un encantamiento protector que nace de la fusión de su dominio de las barreras, su afinidad por el hielo y su comprensión de los principios de la magia basada en la intención. Una contraparte silenciosa de la tormenta de fuego de Grindelwald. Donde Protego Diabólica juzgaba con llama, su escudo condenaba con escarcha. No fue una imitación, fue una reinterpretación. Una filosofía diferente, convertida en magia. Lo había perfeccionado en ensayos controlados. Nunca en una situación de vida o muerte. Hasta ahora.
La oscuridad lo enroscó una vez más, temblando, vibrando con el poder maldito de Malric. Los ojos de Malric brillaron con malicia y su sonrisa se amplió. Solo retrasas lo inevitable. De repente, Nero hizo algo inesperado. Mientras la batalla continuaba, Nerón exhalaba, lenta y constantemente. Su cuerpo se ablandó. Sus ojos se cerraron. Capítulo 165. Nero contra Malric parte 2. Nero exhaló, lento. Constantemente. Su cuerpo se ablandó. Sus ojos se cerraron. Y el campo de batalla comenzó a desvanecerse. El viento ya no gritaba. Las sombras ya no silbaban. El mundo mismo quedó en silencio. Capa por capa, latido por latido. La presión en su pecho se alivió. Sus extremidades perdieron peso. Su mente se extendió hacia afuera, lejos del miedo, lejos de la forma. No había rabia. No había urgencia. Solo una respiración tranquila. Se estaba deslizando hacia Muga. Pero no al instante. Poco a poco. Necesitaba tiempo para ajustar su mentalidad. Cada paso hacia el estado de instinto absoluto le exigía abandonar un pensamiento tras otro. Poco a poco su percepción se fue ampliando. Podía sentirlos a todos. El caos que gira, los cazadores de sombras que giran en círculos, la fría malicia detrás de cada lanza de sombra. Al borde de la tormenta, los ojos de Malric se entrecerraron. El hechicero oscuro observó cómo Nero se calmaba y su sonrisa cruel se profundizó. Bueno, ahora, la voz de Malric atravesó la escarcha. ¿Qué pasa? ¿Por fin te has dado cuenta de lo desesperanzado que es esto? La energía maldita que brillaba alrededor de Malric palpitaba con burla. ¿O simplemente tienes demasiado miedo para moverte? Las sombras se agrietaron a su alrededor cuando levantó ambas manos. Vamos a arreglar eso. Una lluvia de rayos malditos, jabalinas de oscuridad afilada, girando en espiral con fuerza retorcida, brotaron de sus dedos. Cayeron sobre Protagonivalis como una lluvia negra. Cada impacto astilló la nieve en órbita, convirtiendo los copos en polvo de hielo y haciendo que el escudo se doblara bajo la presión. Aún así, Nerón permaneció en silencio. Respirando lentamente. ¿Eso es todo? ¿Tanto desafío y ahora silencio? La voz de Malric se volvió venenosa. Apretó el puño. Déjame recordarte cómo suena la desesperación. Una descarga de cadenas de sombras dentadas surgió del suelo y se dirigió hacia las piernas de Nero, su pecho, sus brazos, diseñadas para atarlo y humillarlo. Pero las grietas se estaban expandiendo. Los copos de nieve giraban más rápido, desviándose y congelando cada cadena en el aire. El silencio y la quietud de Nerón se volvieron insoportables. Malric se burló. Cobardía disfrazada de calma. Esperaba más. Una risa baja recorrió las filas de los garras negras. Algunos se enderezaron, ahora más firmes, envalentonados por el dominio de su amo. Su risa aumentó, cruel y expectante. Para ellos, el niño que había sido tan alto y aterrador, ahora parecía una presa bajo la mirada del carnicero. Otro pulso de energía. Una onda expansiva se desplegó, el aura de Malric se encendió violentamente y su intención se estrelló contra la barrera con fuerza bruta. El anillo de nieve se sacudió. La presión se disparó. Y entonces, los ojos de cuervo de Nerón se abrieron. Quemaron plata. Serenos y afilados como el acero iluminado por la luna. El mundo cambió. Bajo su mirada, el campo de batalla cambió de forma. Lo que una vez fue caos se deshizo en delicados hilos de magia, que giraban en arcos elegantes y predecibles. Todo se ralentizó. Las lanzas de sombra de Malric brillaron en el aire como espadas distorsionadas atrapadas entre tics del tiempo. Los cazadores de sombras flotaban, parpadeando, esperando la siguiente orden de su amo. El valle respiraba a su alrededor y él lo sentía todo. Percibió la forma detrás de cada hechizo, su origen, el momento de liberación, el peso de la liberación de la magia. La estructura oculta debajo de la tormenta. Su pulso se hizo más lento. Su respiración se alineó con el mundo. Nero ya no se colaba en Muga. Había cruzado el umbral hacia el instinto absoluto. Sus ojos de cuervo brillaron más y la luz pulsó como una llama iluminada por la luna. Podía ver cada línea maldita en el hechizo de Malric. Cada pulso en la distorsión del velo Shatterveil. Cada hilo de intención, antes de que pudiera manifestarse. Sintió el siguiente ataque antes de que tomara forma, su cuerpo ya en movimiento, guiado por algo más profundo que el pensamiento. Nero bajó su varita instintivamente. Lo último de Protagonivalis se deshizo, disolviéndose en motas de escarcha brillante. La expresión de Malric se torció. ¿Qué es esto? Sus dedos se curvaron y la oscuridad volvió a elevarse. Después de cerrar los ojos, ¿ahora dejas caer tu escudo? Realmente patético. No necesito cobardes. Nerón no dijo nada. Su mente estaba quieta. Su cuerpo, ingrávido.
Su conciencia, absoluta. Los ojos de Malric brillaron con malicia. Muy bien, muere. El siguiente golpe llegó rápido. Zarcillos de sombra se lanzan hacia adelante en arcos sincronizados, apuntando directamente a los órganos vitales de Nero. Pero Nerón ya estaba en movimiento. No había tensión en sus extremidades. Ninguna vacilación en su paso. Su forma se desdibujó, su cuerpo se deslizó a través de los huecos, deslizándose entre los ataques con una gracia sin esfuerzo. Para el espectador, fue como si la oscuridad se abriera, renuente a tocarlo, cortando el aire vacío. Desató una segunda ola, hojas de sombra se abalanzaron sobre Nero, acercándose desde todas las direcciones. Los ojos de Malric se abrieron de par en par. ¿Qué? Pero Nerón estaba más allá del pensamiento. Más allá del miedo. Se movió con la tormenta, no contra ella. El ritmo de las sombras se convirtió en el ritmo de su paso. Su forma alternativamente se desdibujaba, desaparecía y reaparecía, sin sonido, sin pausa. Malric grunó. Sus dedos se curvaron, la frustración le retorció el rostro. Quieto. La oscuridad giraba violentamente, vibrando con magia maldita. Subida de tensión. Romper. El suelo detonó. Puntas de sombra brotaron de la tierra y se cerraron alrededor de Nero como las fauces de una bestia. Aún así, no se inmutó. Él no lo esquivó. Sus dedos se movieron, un chasquido. El aire se distorsionó. Una barrera se desplegó a su alrededor, brillando con energía infundida por el vacío. Parecía un espejismo transparente que distorsionaba el aire como ondas sobre el cristal. La primera púa lo tocó y desapareció. La energía maldita fue tragada entera, borrada sin dejar rastro, devorada por el vacío en el núcleo de la barrera. Los siguientes picos siguieron y se disolvieron de la misma manera. El aire temblaba donde habían estado, como si la realidad hubiera olvidado que alguna vez existieron. Entonces la barrera pulsó suavemente. Su brillo se profundizó, pasando de una neblina casi invisible a un brillo tenue e iridiscente. Los picos restantes impactaron la barrera y rebotaron. Fueron redirigidos con precisión quirúrgica, como si la barrera hubiera anticipado sus trayectorias y los hubiera inclinado hacia el impacto óptimo. Docenas de lanzas malditas se extendieron en espiral y atravesaron las filas de los garras negras. Algunos gritaron y sus cuerpos se convulsionaron mientras la oscuridad los atravesaba. Las extremidades cayeron. La armadura se partió. Otros, decenas, se desplomaron sin comprender qué les había golpeado, atravesados por la misma fuerza destinada a destruir a Nerón. Los ojos de Malric se abrieron de par en par y la incredulidad se reflejó en su mirada. ¿Tú los volviste contra mis propios soldados? Nerón no respondió. Él no pudo. Muga no tenía espacio para la jactancia. No tenía espacio para el ego. La expresión de Malric se torció en furia. ¿Te atreves a burlarte de mí? Levantó ambos brazos, maldiciendo sombras que se enroscaban hasta sus hombros, gritando por liberación. Vete. Una ola de desesperación condensada surgió de sus palmas y se dirigió hacia Nero en espiral como una estrella que se derrumba. El cuerpo de Nerón se movió sin vacilar. La varita de Nero atravesó el aire y dejó un rastro de magia infundida de vacío siguiendo su arco. Difindo. Una delgada y curva línea de color gris plateado avanzó, nítida y silenciosa como la muerte. Por donde pasaba, el mundo parecía contener la respiración. Se movió a una velocidad imposible y atravesó las sombras como si no estuviera allí. Entonces, el grito de Malric destrozó el valle. Por un momento no pasó nada. Su brazo cayó al suelo, cortado a la altura del hombro, y de la herida se derramaban sombras que se retorcían como humo. Su cuerpo se convulsionó, la oscuridad giraba a su alrededor mientras se tambaleaba, su rostro se contorsionó en agonía, sus ojos abiertos por el dolor. Las sombras intentaron alcanzar la rama caída, intentando reconectarla, pero fallaron. El miembro cortado se deshizo, carne, hueso, consumido silenciosamente por el rastro persistente del vacío. Malric jadeó, su mano restante se aferró al aire vacío, tratando de alcanzar lo que ya no estaba allí. Tropezó, con los ojos desorbitados, ahogándose en su propia incredulidad. El cuerpo de Nero se ralentizó. Su forma se estabilizó mientras su mente se alejaba de Muga. Volvió en sí y el dolor le siguió. Sus rodillas casi se doblaron. Su pecho se agitaba. Sus manos temblaban. Su respiración se volvió entrecortada y su visión vaciló cuando la tensión lo atacó. La reacción golpeó como una marea que se derrumba. No pudo mantener a Muga por mucho tiempo, ni tampoco caer en él instantáneamente. Obligó a su voz a sonar firme mientras decía. Las garras negras se congelaron, con los ojos abiertos y hundidos, y los cuerpos temblando. Hablas demasiado, Malric. Ellos dudaron.
Los cazadores de sombras parpadearon, sus máscaras se movieron y su forma se tambaleó. Su relación con Malric se estremeció como un cristal bajo presión. Nero inhaló. Ahora, ignorando las protestas de su cuerpo, levantó su varita hacia el cielo, mientras gritaba. Tormenta de maná. Los relámpagos atravesaron el cielo y los truenos retumbaron en el valle, sacudiendo la tierra debajo de ellos. Allá arriba, su formación oculta se activó. 10 águilas Shikigami se encendieron en el cielo. Sus cuerpos de papel brillaban con tinta plateada y crepitaban con electricidad mientras absorbían la furia de la tormenta, actuando como faros mágicos. Ardían con una luz feroz y se retorcían mientras una energía cruda surgía a través de ellos. Por un instante, estaban radiantes, majestuosos, conductos vivientes de destrucción. Entonces, con un destello de luz, se desintegraron, consumidos por el rayo que habían aprovechado. Y desde los puntos donde una vez se elevaron, el cielo se abrió. Los rayos cayeron como un juicio, enormes columnas de luz y fuerza lloviendo a través del valle. El aire vibró. La fuerza se extendió por la atmósfera cuando el rayo golpeó el suelo con poder explosivo. La tierra se convulsionó cuando la tormenta tocó tierra. Las sombras se extendían en espiral por el aire mientras los relámpagos atravesaban el campo de batalla. Armadura derretida. Barras negras gritaron. Huesos vaporizados en destellos de energía divina. El aire apestaba a carne quemada. El humo se elevaba en espirales, humo que se elevaba desde los restos quemados. Los monstruos estallaron, impulsados por la locura, atraídos por el caos. Entraron en masa, arañando todo lo que se movía. Mientras los gritos resonaban, el valle se disolvió en pura anarquía. Y en medio de todo esto, Nerón se movió. Su cuerpo parpadeó y el espacio se dobló a su alrededor mientras desaparecía, para luego reaparecer a 100 metros de distancia. Su pecho se agitaba. Su respiración era entrecortada. Sus piernas amenazaban con ceder. Pero sus ojos permanecieron agudos. Esta era la tarjeta que había mantenido escondida. Todo por este momento. La aparición en el velo Shattervale fue una hazaña considerada como una sentencia de muerte, suicida, imposible de controlar. Sin embargo, Nero había pasado semanas estudiando la forma en que el velo roto distorsionaba el espacio, refinando su comprensión metro a metro. Al enemigo solo le había mostrado 25 metros. Se movió de nuevo, su forma parpadeando, alejándose del caos. Pero en realidad podría cruzar el centenar con cada aparición. Cada movimiento le costaba, le dolían las costillas, la visión se le nublaba, pero seguía adelante. El rugido de Malric atravesó la carnicería. Te despellaré vivo. Nerón no miró atrás. Desapareció de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Cada aparición más exigente que la anterior. Cada respiración le quemaba los pulmones. Cada reaparición le golpeaba las articulaciones como si fueran una piedra. Pero él siguió moviéndose. A su alrededor, el mundo se estaba desmoronando. Las sombras aullaban. Los monstruos gritaban. Cada vez que aterrizaba, encontraba un nuevo foco de caos. Saqueadores. Bestias errantes. Y por encima de todo, una tormenta de furia lo perseguía. Distante pero implacable. Malric. Nerón siguió adelante. Se movió de nuevo. Y otra vez. Deslizándose a través del laberinto maldito. Hasta que finalmente, el portal apareció ante él. Su superficie plateada se onduló mientras las sombras se arremolinaban alrededor de sus bordes. Nero se detuvo tambaleándose. La sangre le corría por el antebrazo. Le temblaban las piernas. Pero él se mantuvo de pie. Se giró una vez. Detrás de él, el valle ardía. Una tormenta de su creación. Mucho más allá de la bruma, el árbol hueco aún seguía en pie. Miró hacia allí, con algo tácito detrás de su mirada, mientras susurraba. Estaré detrás. Luego atravesó el portal. Y el velo roto se cerró tras él. Capítulo 166. El regreso del velo. El mundo se tambaleó cuando Nero salió tambaleándose del portal, con sus botas raspando el suelo sólido. Sus botas rozaron tierra firme, pero su mente no las siguió. Todavía no. La locura del velo roto aún se aferraba a su piel como una segunda sombra, presionando los bordes del pensamiento, susurrando violencia, gritos ingrávidos y cielos fracturados. Su respiración se entrecortaba y le dolía todo el cuerpo por la batalla. Sus vestiduras estaban rasgadas, manchadas de sangre, algunas eran suyas, la mayor parte no. Sus dedos, todavía fuertemente apretados alrededor de su varita, se negaban a relajarse. Una voz familiar rompió el silencio. Bueno. Nero se giró y entrecerró los ojos mientras Zen caminaba hacia él, con los brazos cruzados y una sonrisa tirando de sus labios. Era el tipo de sonrisa que decía mucho.
bromeando, pero cargando con el peso de un alivio tácito. Tengo que decir que te ves bien, dijo Zen lentamente, mientras sus ojos escaneaban el desastre en el que se había convertido Nero. Nero exhaló, sacudiendo la cabeza con un sonido áspero. Me alegro de verte también. Mu dio un paso adelante silenciosamente, su expresión más mesurada. No había sorpresa en su mirada, solo un destello de aprobación. 3 semanas, dijo, asintiendo levemente. No está mal. ¿Qué tal te fue? Nerón no respondió de inmediato. Su cuerpo protestaba incluso ante la idea de hablar. Cada músculo gritaba, pero él no lo dejaba notar. En lugar de eso, se secó la frente, se pasó una mano temblorosa por el cabello y murmuró. Necesito un baño primero. Zen soltó una carcajada. Sí, en serio. Hueles como si hubieras perdido un duelo con un troll y luego hubieras caído en su guarida. Mu lo observó durante un rato más. Nero ladeó la cabeza y dijo en voz baja. Sí. Bastante. Parece que dejaste de lado la precaución, dijo con serenidad. Supongo que peleaste mucho. La sonrisa de Zen se desvaneció. ¿Quién? Nero sostuvo su mirada. Monstruos. Devastadores. Barras negras. Cazadores de sombras, y Malric. El aire entre ellos se tensó y el nombre colgaba como una espada. Zen dejó escapar un silbido lento, mientras los dedos de Mu se curvaban ligeramente a su costado. Aún estás de pie, señaló Mu. Apenas, murmuró Nero. Zen le dio un codazo en el hombro. Vamos entonces, vamos a limpiarte. Podrás narrar tu gloriosa supervivencia después de eso. Quiero escuchar cómo lograste enojar al señor de la guerra de Shattervale y no morir. Nerón no protestó. Cada paso era más pesado que el anterior, pero lo siguió. Había sobrevivido. Él había crecido. Y ahora comprendió más que nunca en qué área debía concentrar su esfuerzo para maximizar su crecimiento. Espérame, Malric. El paseo por el bosque fue borroso. Cada paso se sentía más pesado que el anterior y el cansancio se infiltraba en sus huesos como veneno. Los árboles nudosos se alzaban a su alrededor, sus ramas retorcidas proyectaban largas sombras bajo la luz de la luna. Las botas de Nerón se arrastraban por el suelo irregular. Su cuerpo estaba lento por la fatiga. Mu y Zen no hablaron, simplemente caminaron a su lado, su presencia lo anclaba en el presente mientras finalmente se acercaban al borde del bosque. Y cuando cruzaron el último límite del bosque, Nero sintió que la presión del velo destrozado se le escapaba como un aliento que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Mu se giró hacia él. ¿Puedes aparecerte? Como si la tierra misma envidiara su liberación. Nero asintió. Zen sonrió con suficiencia. Intenta no desgarrarte, ¿sí? Acabamos de traerte de vuelta. Con un movimiento de su varita, Nero giró hacia la atracción perfecta de aparición, y el mundo se dobló a su alrededor sin esfuerzo antes de acomodarse en su lugar. Aterrizó en el porche de madera de la casa de Zen y Mu como si simplemente hubiera atravesado una puerta, con una postura firme y una respiración regular. El acto no requirió ningún esfuerzo, ninguna tensión, ninguna náusea, como siempre. Sin embargo, Nero no pudo evitar la sensación de que la transición era ligeramente diferente. Un destello de algo desconocido. No era la quietud habitual de aparición. Esta vez, el espacio se sentía más dispuesto. Casi ansioso por acomodarlo, moviéndose a su alrededor con una suavidad antinatural. Tomó nota mental de empezar a comerlo después de descansar adecuadamente. Zen apareció a su lado con gracia y naturalidad, mientras que Mu se materializó un segundo después, con una postura firme. Zen le dio una palmada en el hombro. El agua está lista. Pensé que querrías un baño en cuanto volvieras. Nero esbozó una sonrisa cansada. Me conoces demasiado bien. La puerta se abrió con un empujón de la varita de Zen, luego se cerró detrás de él, mientras Nero entraba. Medio flotando por el cansancio, se quitó la ropa arruinada. Su torso estaba cubierto de moretones y cortes. Hizo una mueca al sentir un corte aún abierto cerca de sus costillas, pero no dijo nada. El baño ya estaba humeante. Entró en el agua tibia, suspirando mientras el calor penetraba en sus músculos doloridos, lavando la mugre, la sangre, el persistente olor a muerte. Cerró los ojos y se dejó hundir en el silencio. Por primera vez en 3 semanas, no estaba luchando por mantenerse con vida. Sin monstruos. Sin magia maldita. Sin la amenaza de una muerte inminente. Solo calidez y silencio. La tensión en sus hombros se alivió y, por primera vez, se permitió sentir el peso de todo lo que había sucedido. Las batallas. El clan maldito. El árbol hueco. Malric. El señor de la guerra había sido más fuerte de lo esperado.
La única razón por la que Nerón sobrevivió fue porque jugó a largo plazo, eligiendo cuándo luchar y cuándo huir. Fuerte y despiadado. Pero Malric no se detendría. La esperanza le había advertido. 5 años como máximo, antes de que llegara a su etapa final. Quizás menos. Esa era la ventana. La destrucción de algunas anclas y su huida táctica solo habían retrasado lo inevitable. El plan de Malric continuaría. 5 años para convertirme en alguien capaz de detener lo que se avecinaba. Se quedó hasta que el agua se enfrió, luego salió, se vistió con ropa limpia, antes de regresar a la habitación principal. Mu y Zen estaban esperando. Tranquilos, pacientes. Nerón se sentó frente a ellos. Giró los hombros una vez. Luego dijo, con voz más firme. Está bien. Hablemos. Capítulo 167. Después del velo roto. La habitación estaba oscura, iluminada únicamente por el suave tono dorado de la luz de la linterna. Afuera, los grillos cantaban y su ritmo era un débil eco de paz. Pero en el interior, el silencio era más pesado, como si todavía estuviera alcanzando todo lo que Nero había dejado atrás. El aroma del aceite de hierbas se adhería débilmente a su piel, penetrante y limpio. Su baño había cumplido su función, la mugre de sangre y de batalla había desaparecido, reemplazada por un dolor persistente y leves moretones en sus costillas. Ahora estaba sentado en la larga mesa de madera, con los hombros relajados y una postura engañosamente tranquila. Sus dedos recorrieron el borde de una taza de té humeante que aún no había sido tocada. Zen se encorvó frente a él, con los brazos colgados del respaldo de su silla. Mu se sentó más erguido, sereno, la agudeza en sus ojos suavizada solo levemente por la luz parpadeante. Nero se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cuánto saben realmente ustedes dos sobre el velo roto? Zen arqueó una ceja. Más que la mayoría. Menos de lo que nos gustaría. ¿Por qué? Los dedos de Nerón se detuvieron en la taza. Fue diferente de lo que esperaba. Cuanto más profundizaba, más retorcido se volvía. Él levantó la mirada, con los ojos firmes. La situación dentro es peor. Mucho peor. Malric no solo se esconde, sino que está corrompiendo al mismísimo velo roto. Nero hizo una pausa antes de preguntar. ¿Cuántos portales hay para entrar al velo quebrado? ¿Con qué frecuencia entra la gente? Mu exhaló, lento y pensativo. Hay algunos portales dispersos por el mundo. La mayoría son grietas inestables y cambiantes que aparecen, desaparecen y reaparecen a kilómetros de distancia. Es peligroso encontrarlos, y aún más peligroso intentarlo. Hizo una pausa. Pero el que usaste es de otro tipo. Un punto fijo. Una de las dos únicas entradas estables que se han encontrado. Zen se inclinó hacia adelante. Puede que ese portal esté arreglado, pero no hay garantía absoluta de que sea seguro cuando intentes salir. El velo rompedor sigue siendo impredecible. Puede que no siempre te deje salir cuando quieras. Zen continuó. ¿Y en cuanto a la gente que entra? No mucha. La mayoría está desesperada o se confía demasiado. Pequeños grupos de cazadores, mercenarios, gente que quiere escapar del mundo mágico, algún que otro erudito lunático. Algunos lo consiguen. La mayoría no. Nero asintió débilmente. También supongo que la falta de información no se debe simplemente a que poca gente intenta acceder, ¿verdad? No, confirmó Mu. El velo quebrado rechaza a quienes más lo amenazan. Los magos de rango leyenda no pueden entrar. Su creador se aseguró de ello. No quería a nadie lo suficientemente poderoso como para interferir en sus planes. Por eso la información es escasa. Quienes entran casi nunca regresan. Son demasiado débiles para enfrentarse a la combinación de monstruos que acechan, los devastadores, así como a Malric y sus fuerzas. Además, no hay muchas personas fuertes por debajo del rango leyenda que estén dispuestas a arriesgar su vida en el velo quebrado. Nero absorbió eso y archivó la información. El velo rompedor se diseñó originalmente para mantener alejados a aquellos lo suficientemente poderosos como para desentrañar sus secretos. Pero ahora, funcionó a favor de Malric más que nunca. Un silencio pasó entre ellos. Entonces Zen se crujió el cuello. ¿Y nos vas a contar? ¿Qué pasó ahí dentro? Nerón habló. Al principio lentamente, luego con más fuerza. Describió al clan maldito. Las anclas latiendo con magia retorcida. Los monstruos, los reavers, las abominaciones y cosas peores. Los cazadores de sombras con ojos como el vacío. La batalla con Malric y cómo el señor de la guerra intentaba alterar las reglas del reino. Dejó de lado su creciente habilidad de aparecer dentro del velo roto. Algunas verdades es mejor reservarlas. Zen chasqueó la lengua. Antes no era así. Nero levantó la vista. ¿Qué quieres decir?
Mu se recostó. Hace años, cuando éramos jóvenes, antes de Malric, el velo quebrantado ya era un caos. Pero era libre. Brutal, sí, pero libre. Un campo de batalla sin ley, donde pícaros, bandas de guerra y buscadores de batalla se abrían paso a territorio. Zen asintió. Nadie lo gobernaba. Era una batalla campal, donde los fuertes se agudizaban, y quienes lograban escapar se convertían en monstruos por derecho propio. Sabíamos que era peligroso, pero siempre había un orden en el caos. Si eras lo suficientemente fuerte, podías forjar un camino. Mu se cruzó de brazos. Pero Malric reescribió este lugar. Capa a capa, enterró las viejas reglas y creó otras nuevas. Sabíamos que había consolidado su control, pero no hasta qué punto. Zen exhaló por la nariz. Pensábamos que te enfrentarías a algún peligro, pero no de ese tipo. Nerón digirió sus palabras cuidadosamente. Un campo de batalla que una vez templó a los guerreros se había convertido en algo mucho peor. Ese cabrón ha estado pensando a largo plazo, murmuró Zen, frotándose la mandíbula. Echando anclas, moldeando el entorno, construyendo un ejército maldito. La voz de Nero era tranquila pero segura. Tiene confianza. No se precipita. Lo que significa que cree que nadie puede detenerlo. Mu entrecerró los ojos. ¿Y romper esas anclas cambió algo? Debería haberlo retrasado, dijo Nero. Nos habría dado un poco más de tiempo. Hizo una pausa y luego añadió, en voz más baja. Pero si yo estuviera en su lugar, no dejaría que algo tan crítico fuera tan fácil de destruir. Dudo que Malric lo arriesgue todo por algo tan fácil de exponer. La mirada de Mu se agudizó levemente. Ya veo. También es posible que subestimes tu logro. No todos podrían haber hecho lo que tú hiciste. Oh. Malric tiene otras medidas de seguridad. Contingencias que aún no has visto. Zen sonrió con suficiencia, reclinándose en su silla. O ambas cosas. Estás paranoico, y aún no has dado con la clave. Nero se rió entre dientes. Zen añadió. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Los dedos de Nero se cerraron sobre la mesa. Cada vez más fuerte, claro. Lo suficientemente fuerte como para aplastar a Malric. Y además, necesito crear un nuevo sello que me ayude a intentar resolver la situación en el velo roto. Su mirada se desvió hacia la pared del fondo, como si mirara a través de ella. No fui lo suficientemente fuerte para derrotar a Malric. Sobreviví porque me subestimó. No luchó con seriedad, al menos durante la mayor parte de la batalla. Solo cuando se dio cuenta de que yo era una amenaza real, empezó a darlo todo. Exhaló. 3 años. Ese es el límite que me impongo. Nero se volvió hacia ellos con una leve y confiada sonrisa tirando de sus labios. No es que planee tardar 3 años en llegar allí. Mu lo observó un buen rato. Ese es un camino empinado. Sí, lo es, dijo Nerón. Pero es el único. Zen arqueó una ceja. ¿Y si pasan 3 años y no estás listo? Nero no dudó. ¿No es esta discusión la contingencia? No pienso fracasar, pero estoy seguro de que ningún país querrá que algo como el velo roto se extienda más allá de sus fronteras. Mu asintió levemente. Entonces confiaremos en tu éxito y nos prepararemos para lo peor, por si acaso. Zen se recostó, con una expresión inusualmente seria. Sí. Nosotros sentaremos las bases. Tú haz lo tuyo y déjanos el resto a nosotros. Nero los miró y la gratitud brilló en sus ojos. Saber que ustedes dos actuarán, no hay mayor tranquilidad. Exhaló y luego se enderezó. Pero no te preocupes demasiado. Cuando regresé el velo roto. Una pequeña y fría sonrisa se dibujó en sus labios. Habrá un infierno para Malric. Capítulo 168. Convergencia del ser. Lo primero que sintió Nerón al despertarse de una merecida noche de sueño fue tranquilidad. El tipo que viene después de que el agotamiento finalmente hubiera seguido su curso. Su cuerpo, aunque descansado, aún cargaba con los restos de la tensión del velo roto, pero no era nada que no pudiera superar. Mientras se incorporaba y estiraba los hombros, su mente se agudizó hasta alcanzar la conciencia plena. 1 semana. Ese fue todo el tiempo que tuvo antes de conocer a Dumbledore. Se levantó de la cama y se vistió rápidamente, con cada movimiento suave y practicado. Mientras entraba al salón y atravesaba el recinto, una silenciosa anticipación se agitaba debajo de su calma. Sus clones habían estado trabajando sin parar durante su ausencia. Ahora era el momento de comprobar su progreso. La puerta del dojo se abrió con un leve crujido. Cuando Nero entró al dojo, fue recibido por un coro de voces. Bienvenido de nuevo, jefe. Nero sonrió.
Sus clones, 4 de ellos, estaban parados en distintos puntos del dojo, cada uno reflejando su propia mirada aguda. Sus clones Shikigami eran más que meras imitaciones. Eran extensiones de su voluntad, con la misma personalidad, el mismo impulso, incluso fragmentos de su obstinado orgullo. Durante las últimas 3 semanas, mientras él luchaba por sobrevivir a los horrores del velo roto, ellos permanecieron allí, perfeccionando su técnica sin pausa. No eran los mismos 4, naturalmente. Cada ola había transmitido su conocimiento antes de deshacerse, como corredores en una carrera de relevo silenciosa. Mientras no se quedarán sin el papel Shikigami que Nero había elaborado de antemano, el sistema teóricamente podría sostenerse por bastante tiempo. Los recorrió con la mirada. 3 semanas de trabajo sin parar. ¿Lo estás aguantando? Uno de los clones se encogió de hombros. Somos como tú. Claro que sí. Además, añadió otro, crujiendo el cuello, puede que no estuviéramos esquivando la muerte, pero intentar alcanzar a Muso sin morir de frustración. Ese era su propio campo de batalla. Nero soltó una risa silenciosa. ¿Y qué? ¿Alguna novedad? Los 4 intercambiaron miradas antes de que uno de ellos negara con la cabeza. Todavía no. Sentimos que nos acercamos, pero Muso no es algo que se pueda apresurar. Como sabes, se trata de alcanzar un estado de existencia que aún no hemos comprendido del todo. Necesitamos más tiempo. Otro clon añadió. Dicho esto, las bases se están consolidando. Hemos logrado pequeños avances, pero las brechas persisten. Muso aún está fuera de nuestro alcance. Nero asintió, absorbiendo la información. Fue como se esperaba. Muso no era algo que pudiera dominarse por la fuerza. Aún así, cada milímetro de progreso importaba. Nero invocó a otros 2 clones mientras volvía su atención hacia su interior. Muga. El principio del completo altruismo. Había logrado entrar durante su pelea con Malric. Un estado de instinto absoluto en la batalla. Pero no había llegado de forma natural. A diferencia de Mu, quien se había adaptado a la filosofía de Muga durante décadas, Nero tuvo que luchar cada segundo. Muga no fue hecho para él, ni él fue hecho para ello. Sus instintos, su estilo de lucha y su manera misma de afrontar el combate no estaban en consonancia con la rendición total. En esa etapa, era un ajuste imperfecto, algo que él forzó en su lugar, en lugar de algo que fluyó a través de él. El velo Shatterveil había expuesto esa desalineación. Su duelo con Malric había dejado esas grietas al descubierto. Había 3 limitaciones fundamentales. Activación. El cambio mental necesario para entrar en ese estado tardó demasiado en ser práctico en una batalla de alta velocidad. Duración. Su cuerpo solo pudo soportarlo brevemente antes de que la tensión comenzara a acumularse. Inestabilidad. Cuanto más tiempo permanecía en ella, más comenzaba a desdibujarse su identidad, disolviéndose en el ritmo del campo de batalla. Recordó el momento. El aire frío gira, las sombras presionan y la voz venenosa de Malric resuena. Malric lo había subestimado. Estaba jugando y no cazando. Protego Nivalis había sido la verdadera piedra angular de su supervivencia. Si hubiera ido a matar desde el principio, Nero no habría tenido la oportunidad de entrar en Muga. El hechizo de nieve y hielo, inspirado en Protego Diabólica, le había dado el tiempo justo. Este santuario dentro de la tormenta le dio tiempo suficiente para apartar los pensamientos, uno por uno, hasta que la quietud de Muga se apoderó de él. Si Malric hubiera presionado más fuerte o más rápido desde el comienzo de la pelea, habría terminado. Aún así, solo había ocupado el poder durante unos momentos. Su conciencia se expandió mientras su sentido de sí mismo se erosionó. Cuanto más se hundía, más se convertía la batalla en todo, y él en nada. Murmuró en voz alta. Muga otorga consciencia, pero no control. Si presiono demasiado, seré yo el que acabe absorbido. Uno de los clones asintió con tristeza. Es un arma de doble filo. Lo ves todo, pero olvidas quién empuña la espada. Nero asintió levemente. Y la verdadera razón por la que me salí de la situación, continuó, fue cuando intenté matar a Malric con un difindo imbuido de vacío. Canalicé toda mi voluntad en ese único golpe. Pero al hacerlo, alteré el equilibrio. Él exhaló. En lugar de fluir con Muga, me impuse a él. Mi voluntad chocó con la quietud. Y esa ruptura de armonía, hizo que el hechizo se desviara. Su objetivo era partirlo en dos. Una pausa. Su mirada se agudizó, pero solo le cortó el brazo. El segundo clon se cruzó de brazos. Sin refinamiento, las limitaciones nos matarán. Nerón exhaló lentamente, mientras se quedaba en silencio por un momento. El primero esbozó una sonrisa torcida. Eso significa que tenemos más trabajo por hacer. Había al menos dos caminos por delante. Obligar a Muga a encajar.
A través de la pura repetición. Memoria muscular. Entrenamiento de resistencia para el alma. O encontrar o crear un estado que se alinee mejor con su naturaleza. Algo donde el control y la consciencia pudieran coexistir. Quizás Muso ofrezca esa claridad. Quizás no. O tal vez, la respuesta estaría entre ellos. Es hora de repasar tus experiencias. Miró a su alrededor. De acuerdo, dijo finalmente. Los clones asintieron sincronizadamente. Nerón se colocó en el centro del espacio, se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos. En el momento en que el enlace se activó, golpeó como una ola. 3 semanas de entrenamiento. Pruebas de flujo elemental. Estructuras de meditación. Estados fallidos. Desencadenantes accidentales. Formas ajustadas. Cada nota, cada pensamiento, cada destello de comprensión surgió en él. Su cuerpo se tensó. Su respiración se entrecortó. Procesar la retroalimentación de los clones exigió disciplina para separar lo que importaba de lo que no. El tiempo perdió su significado. Pasaron las horas mientras él permanecía inmóvil, enraizado, mientras los recuerdos se acumulaban sobre otros recuerdos. Absorbente. Comprensivo. Los clones no habían logrado un gran avance en Muso, pero su conocimiento acumulado refinó su comprensión. Habían eliminado media docena de caminos falsos y trazado el contorno de su próxima dirección de entrenamiento. Cuando finalmente abrió los ojos, el dojo estaba más oscuro. Había anochecido. Las sombras se acumulaban sobre el suelo. Le dolían las extremidades. Sus pensamientos eran pesados. Pero el conocimiento ya se había asentado. Giró los hombros, lenta y deliberadamente. No había llegado a Muso. Ni mucho menos. Pero él realmente comprendió el alcance de su progreso. Y comprendió lo que venía después. Tenía una semana. Y cada segundo lo dedicaría a afinar su camino hacia adelante. Capítulo 169. Refinando la comprensión espacial. El dojo estaba en silencio, salvo por el lento pulso de energía mágica que fluía a través de las barreras en capas. 6 clones Shikigami se movieron a través de sus ejercicios designados. Estos no estaban atados a las reservas de Nero, sino que provenían de la propia red de barrera, un sistema que había perfeccionado para hacer que su entrenamiento fuera autónomo. Después de Shattervale, Nero decidió reorganizar su enfoque. Un clon estuvo dedicado exclusivamente a Muso, todavía arañando los límites de lo incomprensible. Los otros 5 tenían un enfoque singular, empujar los límites de su técnica para sostener más clones simultáneamente, sin degradación mágica. Nerón se quedó en el centro, dejando que sus sentidos se expandieran. Podía sentir la forma en que la energía en el dojo pulsaba, estable pero dinámica, las barreras zumbando como la corriente subterránea de una gran marea. Él tenía su propio camino que recorrer. Por ahora, los principios espaciales eran algo que solo él podía refinar. El velo Shattervale había alterado algo fundamental. Profundizó su comprensión en maneras que aún no había cuantificado por completo. Antes de entrar en esa tierra maldita, ya había refinado su aparición más allá de los límites convencionales, reduciendo su ruido a un mero susurro. Pero ahora, algo era diferente. Respiró lentamente, sintiendo el flujo y reflujo del espacio a su alrededor. Ya no era solo un observador, sino un participante activo. Siempre había sabido que la aparición era una técnica contundente, un método de fuerza bruta para manipular el espacio. Pero la maestría residía en la sutileza. Nerón dio un paso adelante y desapareció. No hay sonido. No hay parpadeo. No hay cambios en la presión del aire. Reapareció al otro lado de la habitación como si nunca se hubiera ido. Los clones se congelaron y sus ojos se dirigieron hacia él. Una lenta sonrisa tiró de sus labios. Pasos silenciosos. Hasta ahora, siempre había habido una leve perturbación, un rastro de ruido, sin importar cuán refinada se hubiera vuelto su técnica. Pero ahora era como si nunca hubiera abandonado el espacio del que partió. En lugar de forzarse a atravesar el espacio, caminaba con él. Uno de los clones silbó. Vaya, eso es nuevo. Supongo que lograrás un gran avance después de tomarte unas pequeñas vacaciones en el infierno, murmuró otro. Nero giró los hombros, sintiendo el equilibrio entre la magia y el movimiento. No es un avance, es una corrección. Ahora lo entiendo. Pasos silenciosos. Nunca se trató de suprimir el ruido. Se trataba de alineamiento. He estado intentando obligar al espacio a obedecer, pero el espacio no se resiste si no lo fuerzas. Nero dio otro paso y desapareció nuevamente, reapareciendo sin esfuerzo al otro lado del dojo. Ningún sonido, ninguna interrupción. Se sintió natural. Me pareció correcto.
Pero aún así, no fue suficiente para él. Silent Steps fue una base, no un punto final. Cerró los ojos y se quedó quieto por un momento. ¿Hasta dónde podría llegar? Si lograba eliminar la perturbación de la aparición, nada le impediría moverse libremente por el espacio sin resistencia. Otro paso. Otro cambio de ubicación instantáneo y sin esfuerzo. El movimiento era suave y limpio. El proceso de pensamiento necesario para activarlo. Pero todavía hubo una pausa, una fracción de retraso. Si tuvo que pensar a dónde ir, aunque fuera por un momento, no fue algo verdaderamente instintivo. Ese retraso podría ser fatal en la batalla. Nero exhaló lentamente. Velocidad de reacción, murmuró. Eso es lo siguiente que hay que eliminar. Se volvió hacia sus clones, con su mente ya dando vueltas con la siguiente fase de refinamiento. Su comprensión del espacio había aumentado y, con ella, surgieron nuevas preguntas. ¿Podría refinarlo y convertirlo en algo viable para el combate? ¿Podría llevar la aparición más allá del simple movimiento? Sus pensamientos se dirigieron a sus lecciones con el profesor Belian. Su mirada aguda, el tono mesurado de su voz mientras describía con evaluaciones claras, los defectos de usar aparición en batalla. Incluso una fracción de segundo puede ser fatal. Velocidad de reacción. Se pierde la conciencia en plena aparición. Esto puede ser aprovechado por un enemigo. Ella no estaba equivocada. Riesgo de materializarse en peligro. Aterriza mal y morirás. Pero los límites existían para ser rotos. Si pudiera refinar su control espacial, no solo evadiría, sino que atacaría desde ángulos que nadie podría predecir. Curvó los dedos ligeramente, recordando algo más que ella había dicho una vez, casi sin darle importancia. El verdadero dominio espacial no se trata solo de movimiento. Cambia tu ubicación y cambiarás lo posible. Una aplicación más profunda, algo más allá del mero movimiento. Eso se quedó con él. ¿Qué pasaría si el espacio mismo pudiera ser manejado y no solo atravesado? El concepto que Belian había insinuado, la idea de que el espacio podía ser manipulado para volverse algo así como puentes espaciales que se formaban solo cuando uno los pisaba, sin estar ya atados a puntos fijos. Translocación que no dejó rastros. Exhaló, flexionando los dedos mientras consideraba el peso de ese conocimiento. Instintivamente sintió que era posible. Solo tenía que encontrar la estructura adecuada. Silent Steps fue el primer gran avance. Guió el movimiento en lugar de forzarlo. ¿Pero qué vino después? ¿Podría aplicar ese mismo principio a algo más allá de los viajes? ¿Podría incorporar su creciente comprensión espacial a sus ataques? Sus movimientos no eran lo único limitado por restricciones físicas. Sus golpes, su alcance, incluso la efectividad de su magia, todo estaba limitado por donde se encontraba y por lo rápido que podía reaccionar. ¿Pero qué pasaría si ese no fuera el caso? ¿Qué pasaría si sus ataques no estuvieran restringidos por la distancia? ¿Qué pasaría si pudiera atacar, no solo donde estaba, sino donde quiera que el espacio lo permitiera? La idea lo emocionó. Era teórica, no probada y peligrosa. Pero así era todo hasta que él lo dominaba. 6 días. Eso era todo lo que tenía antes de reunirse con Dumbledore. Una lenta sonrisa tiró de sus labios. Veamos hasta dónde podemos llegar con esto. Capítulo 170. Pasos de bebé. La semana pasó volando. Nerón se había esforzado sin descanso, refinando su comprensión de las leyes espaciales con un impulso casi obsesivo. Cada momento lo había dedicado a perfeccionar su control, a probar nuevas aplicaciones y a ampliar los límites de lo posible. Cuando llegó el día prometido, había agotado cada segundo, sin dejar nada que desperdiciar. Ahora, ese ritmo implacable se había calmado. El aroma del rocío y la tierra flotaba en el aire, mezclándose con el calor persistente del té en sus manos. Estaba de pie en el jardín con Mui Zen. El aire de la mañana era fresco contra su piel. Los tres esperaron en silencio, la conversación era ligera pero el peso de la expectativa se sentía en el aire. Zen se estiró perezosamente, inclinando la cabeza hacia Nero. ¿A qué hora se supone que aparecerá ese hombre? En cualquier momento. Nerón miró al cielo. Los tonos dorados de la mañana se abrían paso entre las copas de los árboles. Zen arqueó una ceja. No eres precisamente puntual, ¿verdad? Nero sonrió con suficiencia. No vendrá él mismo. Fawkes me recogerá. Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando un calor repentino llenó el aire. Un estallido de llamas de color rojo dorado se encendió sobre ellos, brillante pero suave, proyectando una luz parpadeante sobre el jardín. De entre el fuego emergió un magnífico fénix, sus plumas brillaban como oro fundido y sus alas carmesí se extendían ampliamente antes de descender con gracia.
Faukes aterrizó sin esfuerzo en el hombro de Nero, su cálido peso familiar, su canción ausente pero su presencia reconfortante. Dejó escapar un suave trino antes de frotar su cabeza cariñosamente contra la mejilla de Nero. La sonrisa de Nero se suavizó al extender la mano y acariciar con los dedos las suaves plumas del fénix. Yo también me alegro de verte, Faukes. Faukes emitió un zumbido bajo y armonioso, un reconocimiento del vínculo que compartían. Zen soltó un silbido bajo. Maldita sea. Le gustas mucho. Mu, siempre sereno, simplemente asintió levemente. Un fénix elige en quien confía. Faukes volvió a gorjear, con los ojos llenos de una certeza, algo más profundo que el simple reconocimiento. Entonces, con un elegante movimiento, desplegó sus alas. Nero inhaló. Ya era hora. Asintió con la cabeza a Mu y Zen. Vuelvo enseguida. Sin dudarlo, dejó que Faukes lo llevara a través de las llamas. En el momento en que aterrizaron, Nero sintió inmediatamente que estaba en un lugar desconocido. Echó una mirada lenta a su alrededor, absorbiendo el entorno. El aire era fresco y transportaba el aroma de flores silvestres y árboles centenarios. Se encontraban en el borde de un vasto jardín, donde altos robles proyectaban largas sombras sobre el camino empedrado que conducía a una residencia majestuosa pero humilde ubicada a pie de una montaña. La casa era elegante en su simplicidad, hecha de piedra antigua, con hiedra trepando por sus paredes y grandes ventanas que dejaban que la luz dorada de la mañana se derramara en su interior. Un pequeño arroyo corría cerca, su agua cristalina y su sonido un suave susurro en el silencio. Era un mundo de paz. Un mundo aparte de las tormentas que había atravesado recientemente. Antes de que Nero pudiera preguntar, una voz familiar cortó el silencio. Esta es mi casa, dijo Albus Dumbledore, caminando hacia él con su habitual gracia y pausa. Su túnica azul ondeaba detrás de él y su mirada penetrante era tan aguda como siempre. Parecía tranquilo, pero había algo serio en su expresión, algo que hablaba de profunda contemplación. Nero lo miró. No te imaginaba que fueras de los que viven en cabañas remotas, abuelo. Dumbledore rió entre dientes. Una casa llena de grandeza tiene poco sentido cuando uno desea soledad. Hizo un gesto hacia la casa. Ven. Sentémonos. Nerón lo siguió hasta el pórtico de piedra y al interior. El interior reflejaba el exterior. Una chimenea crepitaba suavemente y sus llamas danzaban perezosamente. Cálido, vivido, lleno de estanterías y lleno de tranquilas comodidades. Junto a la ventana había una mesa sencilla, en la que ya estaban preparadas una tetera y dos tazas. Dumbledore le hizo un gesto a Nero para que se sentara antes de servir el té en ambas tazas, con movimientos prácticos y serenos. Nero tomó asiento, esperando. Ya conocía a Dumbledore desde hacía suficiente tiempo como para saber cuando algo le preocupaba. Finalmente, mientras el té humeaba entre ellos, Dumbledore dejó escapar un suspiro largo y profundo. La mirada de Nero se agudizó. ¿Se trata de los Horrocruxes? Dumbledore lo miró y negó con la cabeza. Esa conversación llegará. Pero primero, hay algo más. Algo que debo compartir contigo. Una pausa. Dumbledore dejó su taza y cruzó las manos ante él. Su mirada era firme, pero algo debajo de ella vacilaba, algo profundamente personal. Nerón, dijo en voz baja, debo disculparme. Nero parpadeó, ligeramente sorprendido. No habló, esperando. Debería haber estado ahí para ti cuando eras más joven. La voz de Dumbledore era ahora más suave, más baja, como si cada palabra tuviera un peso que había evitado durante mucho tiempo. Eres mi nieto. Sin embargo, no te busqué. No te ofrecí orientación ni me tomé el tiempo de conocerte como debía. El silencio permaneció entre ellos, pesado e inquebrantable. Me dije, continuó Dumbledore con la mirada perdida, que era lo mejor. Que mantener la distancia te protegería de mis fracasos. Porque ya he fracasado antes. Nerón entendió antes incluso de pronunciar el nombre. Cassandra. La expresión de Dumbledore se oscureció, solo levemente. Le fallé a tu madre. Y por miedo a fallarte también a ti, no hice nada. Permanecí pasivo, convenciéndome de que era mejor que intentarlo y volver a fallar. Tu madre no fue la única a la que le fallé. Bajó la voz y los nombres comenzaron a surgir, uno tras otro, como una letanía de fantasmas. Benji Fenwick. Dorcas Meadows. Edgar Bones. Caradoc de Arborn. Emmeline Vance. Emrys Fletcher. Madoc Blight. Elspeth Proudfoot. Amelia Greengrass. Marlene McKinnon. Fabián Preuet. Gideon. La prometida de Gideon, ni siquiera supe su nombre. Una respiración superficial.
Robert Wilkes, Juliana Travers, Marcus Meadowcroft, Lysandra Fawley, Orion Bledsley, Catriona Burke, Alric Selwyn, Maeve Goldstein, Aldwin Mulciber, Sturgis Pomore, Alastair Rowley y Cassian Jaxley. Tragó saliva. Su mirada se desvió hacia el suelo. Una niña pequeña llamada Margaret. Alec Toton. Basil Carrow. Pippa Not. El Rick Shumpike. El Ara Toque. La joven Patil. Un niño llamado Davian, de no más de 12 años. Recuerdo sus gafas. Siempre le quedaban grandes. Su voz se quebró, apenas por encima de un susurro ahora, pero aún así los nombres salieron. Clara Whitethorn. Ulrich Shafik. Antea Doloff. Rufus Weren. Los gemelos Clearwater, Rhea y Corwin. Edmund Rosier. Dylan McKnight. Serena McKnight. Una pausa. Una exhalación temblorosa. Aleida Avery, Edwin Fenwick, Bridget Claggen, Lorcan Montgomery, Talia Digle, Morrigan Pruett, Sebastian Travers, Liliane Greengrass, Rowan Crabbe, Aiden Mulciber. Estos no eran solo nombres. Eran recuerdos. Lecciones. Risas. Tristeza. Gritos. Gente a la que había enseñado. Gente a la que había guiado. Aquellos a quienes no logró proteger. Aquellos que estaban perdidos, porque había elegido la inacción. La larga lista continuó hasta que parecieron horas antes de que finalmente, susurrara. Ariana. Silencio. Dumbledore no dejó de hablar, incluso mientras una lágrima trazaba una línea por su mejilla. Nero, empecé a darme cuenta, de que todo eso quizás solo eran excusas. Excusas para mantenerme en un punto muerto, incluso mi disculpa parece vacía, mientras no actúe, mientras no cambie. No puedo deshacer lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho, pero, tal vez, Nerón dejó que el silencio se prolongara. Por un momento, simplemente observó a Dumbledore. Y en esa quietud, se dio cuenta de que no estaba ante el director ni ante la leyenda del mundo mágico. Frente a él estaba el verdadero Albus Dumbledore, su abuelo. Un hombre que había soportado más de lo que la mayoría podría comprender. La mirada de Nero se desvió hacia la luz que se desvanecía a través de la ventana, mientras sus pensamientos vagaban entre el pasado y el presente. Luego, en silencio, se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Dumbledore. ¿Sabes, abuelo? Después de perder a la abuela Melina, me di cuenta de que los arrepentimientos pesan mucho más que los errores. Sus ojos se encontraron con los de Dumbledore. Fijos. Honestos. Desde entonces, hay algo a lo que me he aferrado. Un principio por el que he decidido vivir. Un ritmo. Quiero vivir una vida sin arrepentimientos. Silencio. Para mí, el fracaso no es una derrota, es un paso necesario hacia el crecimiento. Los errores pasan. El arrepentimiento, perdura. Por eso hago todo lo posible por fortalecerme. Como mago y como persona. No quiero mirar atrás un día y sentir que dejé escapar algo. Dumbledore no dijo nada al principio. Él simplemente miró a Nerón, realmente lo miró. En ese momento, el niño se sintió como el hombre que Albus alguna vez había soñado ser. Dumbledore asintió lentamente, con un nudo en la garganta. Lo sé, Nero. Te he observado. Luego, más suavemente. Y me has sorprendido. Ahora miró a Nerón con toda su mirada, como si lo viera con ojos nuevos. Cuando te vi limpiando el sombrero seleccionador durante tu ceremonia, blandiendo un hechizo tan preciso, tan controlado, mucho más allá de tu edad, comprendí que no te limitarían los límites. Y desde entonces, lo has demostrado una y otra vez. Su expresión se volvió cómplice. Te he observado, Nero. Entrenando hasta el agotamiento, aprendiendo nuevos hechizos hasta altas horas de la noche, esforzándote incluso en sueños. Día tras día. Y aún así, incluso después de todo eso, tu determinación nunca flaqueó. Incluso fuiste al velo roto. Todo eso para no arrepentirte. Todo eso para estar listo, sea cual sea el camino que tú y tus amigos tomen. Se quedó en silencio por un momento y bajó la mirada hacia el vapor que salía de su taza de té. Cuando volvió a levantar la vista, su expresión se había suavizado, no era el director, sino el abuelo a quien Nero nunca había visto realmente hasta ahora. Decidiste confiar en mí, compartir conmigo algo más que visiones, la voz de Dumbledore se volvió más baja. Esa confianza tenía un peso que no esperaba. Dumbledore inhaló profundamente. Me hizo reflexionar. No solo sobre ti, sino sobre mí mismo.